Bueno, hermanos, pues saludos a todos y que Dios les bendiga a todos, por si alguno no les he saludado. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que nos interesa, ¿no? Que es conocer, la mayoría ya lo conocemos, pero es importante, hace tiempo le predicaba a la hermana Rosa, que hoy nos escucha, que el alma es como un recipiente roto. El alma. Entonces, un recipiente que contiene agua, la similitud del alma es un recipiente que contiene agua, pero que tiene una pérdida, tiene agujeros y el agua se va, entonces hay que estar constantemente echándole agua, hay que estar constantemente echándole agua. El agua representa la palabra de Dios, se tiene que estar llenando porque pierde, en la Biblia diríamos que pierde virtud, pierde energía y tenemos que estar constantemente, pues bueno, reiterando las palabras de la Biblia que son las palabras de Dios. Bueno, pues con ese objetivo de ir llenando el alma y ir obteniendo conocimiento de Dios, ¿para qué? Pues en definitiva, para formar parte de la familia divina, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del camino más excelente, del camino que debe recorrer el creyente en Cristo. Cristo nos trae un plan de excelencia que no es más que el llegar a ser hijo de Dios. Y dice, el Hijo es uno con el Padre y el Padre es uno con el Hijo. Bueno, pues dijéramos, son ni siquiera criaturas, son los seres perfectos y que van a gobernar el universo, ¿no? Es así, es una jerarquía y Dios hizo al hombre para que alcance esa jerarquía. Bueno, vamos a hablar entonces del camino más excelente. Dice en Primera de Corintios, Pablo es el que más habla de forma clara, y dice, procurad los mejores dones. Dice más, yo os muestro un camino más excelente. Bueno, el camino del cristiano es un camino, el Señor nos dice que le sigamos. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. La lumbre de la vida es el conocimiento del plan de Dios, ¿no? Y el conocimiento del plan de Dios, andar en ese conocimiento, lo que nos trae es gracia. Conocer el plan y amor de Dios para caminarlo. Para poder llegar al reino necesitamos amor. Y dice que amaremos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, ¿cómo se obtiene ese amor de Dios? Bueno, pues se obtiene amando a nuestro prójimo. ¿Y cómo se ama al prójimo? Bueno, conociendo el plan de Dios y enseñándoselo a nuestro prójimo. Pero ¿cómo se enseña? La mejor enseñanza es que nosotros seamos testimonio, o sea que sin hablar, nosotros damos testimonio de que somos buenas personas conforme Dios lo quiere, ¿no? Y pasa por enseñar la parte externa, pasa por enseñar ese evangelio a los demás. Y dice que en el evangelio es mejor dar que recibir. Es mejor dar hasta un punto, el punto extremo, dice en Mateo 5:48, es que nosotros seamos perfectos, que lo demos todo, demos lo material, porque cuando damos lo material, Dios nos da lo espiritual. ¿Y cuál es lo espiritual? Lo espiritual es el plan de Dios y el amor de Dios en nosotros de forma plena, y entonces empezamos a dar amor de Dios. Es un proceso que en cada uno de nosotros es diferente, es individual, y no podemos comparar unos con otros, simplemente caminar y ayudar a caminar los unos a los otros. Bueno, entonces dice que yo os muestro un camino más excelente. Vamos a ver ese camino de excelencia, ¿no? El camino empieza en seguir al Señor. Dice que el que me sigue no andará en tinieblas. Seguirle dice que implica amarle más a Él que a nuestros padres, que a los hijos, etcétera. Y llega un momento que también añade, dice incluso a tu mujer, etcétera, ¿no? Y dice que nos vayamos desposeyendo de todas las cosas para que Dios pueda confiar en nosotros. Para que Él confíe en nosotros tenemos que estar desposeídos de las cosas del mundo, de la raíz
de este mundo, que es el dinero, la principal raíz, y raíz de todos los males es el dinero. Y entonces en Dios confía en nosotros y comienza una relación de confianza mutua. Bueno, entonces dice en Jeremías, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Bueno, primeramente llegamos carnales, seres carnales, nacidos de padre y madre carnal, y sabemos que el hombre es trino, que tiene dos espíritus, tiene un espíritu propio donde está su personalidad, que es el alma, y tiene un espíritu de Dios que representa la casa divina donde vamos a vivir. Es el más interno, es el círculo más interno nuestro, la casa divina, pero estamos revestidos de carne, y dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y que está inclinada al mal. Y el alma vive en esa casa de la carne, que está orientada a las cosas de este mundo. Y la esencia de este mundo es el dinero. El dinero puede comprar todas las cosas de este mundo. Pero dice que el consejo de Jehová permanecerá. Bueno, permanecerá eternamente. ¿Qué es el consejo? Más adelante, ahí en Proverbios 19:22 dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. El consejo de Dios es hacer misericordia. Y además añade más adelante, creo que es Nehemías, lo vamos a ver, dice que hacer misericordia, juicio y humillarnos delante, en Miqueas está, y humillarnos delante de Dios. ¿Qué es la humillación? La obediencia. Ir progresivamente dejando las cosas de este mundo, no se pueden dejar totalmente, sino darle prioridad a las cosas de Dios. Eso es humillarnos. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de la carne y tenemos que comer, lavar la ropa y hacer nuestros quehaceres diarios, pero es un proceso gradual en el cual el hombre entiende que hay que darle prioridad a las cosas de Dios. Bueno, entonces dice que el consejo de Dios es hacer misericordia. Dice, si entendieras lo que es misericordia, no condenarías al inocente. Entender misericordia no es más que conocimiento de Dios al grado de llegar a conocerle. Y le conocen los amigos, cuando uno es declarado amigo de Dios. Bueno, de eso habla la Biblia. Más adelante dice, el temor de Jehová es para vida, dice, y con él vivirá el hombre, lleno de reposo, no será visitado de mal. Bueno, el temor de Jehová está expresado en esos tres círculos concéntricos que es el hombre. La parte más exterior, que es la carne, y está contenida, su acción de la carne está contenida en la ley mosaica. Un círculo más interior, que es el camino interior hacia Dios, porque el reino de Dios está en nosotros. Entonces, ese círculo más interior en nosotros es el alma, y ese camino entre la carne y el alma es cuando el Señor nos dice, sígueme. Y sígueme es hasta un punto donde nos dice que en ese seguir a Cristo hay un camino más excelente. Ese camino más excelente es el que nos va a llevar a poder entrar en esa casa divina, que es el espíritu de los huesos, que es nuestra propia casa, que cada uno tiene la suya particular, y es donde el alma, con la personalidad y peculiar propia de cada uno de nosotros, pues va a habitar para siempre. Entonces, ese temor de Jehová está expresado en esas tres leyes, en la ley de Cristo, que me dice sígueme, y en la ley del Padre, que nos hace seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias, que le llevó a la muerte y a dejar el reino. Entonces a nosotros nos pide dejar todas las cosas de este mundo. Eso es en esencia de lo que voy a hablar. Bueno, en Isaías 48 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes andar. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, Él nos va encaminando. ¿Y a dónde nos encamina? A ese camino más excelente. Y ese camino no se puede dejar, hermanos. Dice, si tú me dejares, yo te dejaré. Entonces, una vez que entramos al camino,
Es un precepto no volver atrás en el camino, pase lo que pase. Bueno, Isaías en el Salmo 101 dice, hablando de ese camino de excelencia, dice, entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí. ¿Cuándo entendemos este camino? Cuando llegamos a la perfección. No es que en esta vida no vamos a ser perfectos, sino que andamos ese camino de perfección, comenzamos el camino de la perfección. ¿Cuándo comienza el camino de la perfección? Lo vamos a ver más adelante. Dice que el que no dejare todas las cosas por causa de mí, todas las cosas de este mundo, ¿no? Dice, no puede ser mi discípulo. Entonces, ahí comienza ese camino. Mientras le seguimos, pero dice que muchos le siguieron, pero cuando les declaró la palabra dura, ¿no? Dice que ya le dejaron de seguir y se quedaron 12. Bueno, lo vamos a ver también. Dice que, ¿para qué es este camino? Dice, para que me sirvas en la eternidad, para siempre, ¿no? Y dice que no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Dice, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos llegará a mí. Si nosotros tomamos el camino de seguir al Señor, tenemos que seguirle. Puede ser que no entremos en ese camino de perfección, de excelencia, pero no se puede dejar de seguir a Cristo hasta la cruz, ¿no? Hasta morir por Él, siendo fieles. Porque si abandonamos el camino de seguir al Señor, entonces lo que nos quedan son obras que el Señor aborrece. Es lo que conocemos por los salvos, los que se salvan de la muerte, de un parón espiritual, de un paro de aquellos, hablando de los incrédulos, la generalidad de los incrédulos van a sufrir una eternidad, un parón en su progreso espiritual de sufrimiento. Entonces es mejor seguirle. Si nos cuesta mucho por temor, por miedo, entrar en el camino de excelencia, el miedo es lo que nos para y viene a través del enemigo. Bueno, pues por lo menos hay que seguir trabajando en su obra y serle fiel hasta la muerte. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. En Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando llegamos a este mundo somos seres carnales y nuestro corazón es de carne, es un alma, el alma viene limpia, bueno, con los aditamentos genéticos de nuestros ancestros, con el pecado original, etcétera, pero a medida que vamos caminando en este mundo, dice que es engañoso, todo lo que vemos, nuestros sentidos nos engañan, es así, y tenemos que entrar a conocer el plan de Dios, ¿no? Y seguir a Cristo para que nos vaya limpiando. Entonces, mientras el hombre no entra a la obediencia, su corazón, a la obediencia de Dios, su corazón es engañoso, dice más que todas las cosas y además perverso. Perverso es que está inducido al mal a través de la carne, ¿no? Entonces nacemos en la carne, permanecemos en la carne, tenemos que nacer en el espíritu. Bueno, y dice además, dice yo Jehová que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, escudriño el corazón, no es más el corazón del alma, es el corazón. Cuando el alma entiende que tiene que seguir a Cristo, el corazón es el motor de las acciones, el motor del amor. El amor es esa energía que viene de Dios, la gracia, y que nos impulsa a cumplir con el Evangelio, con los mandamientos de Dios. Y además dice que prueba los riñones, nuestra conciencia, qué es lo que hay. No se le puede engañar, ¿no? Es lo que viene a decir la palabra. Bueno, hay varios ejemplos en la Biblia. De hecho, la Biblia está lleno de los dos polos de personas, hombres y mujeres que obedecieron a Dios y otros que se volvieron atrás porque no dejaron esa raíz de este mundo, que está expresada muy bien en Salomón. Salomón dice que recibía 666 talentos de oro anuales, dinero. Bueno, y dice que Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, o sea, tuvo 1000 mujeres,
Dice, y sus mujeres torcieron su corazón. La mujer representa pueblos. Hay pueblos que están torcidos porque, bueno, porque es así. Tiene que haber malos para que prueben a los buenos. El mundo es polarizado. Unos eligen el bien de Dios y otros se polarizan hacia el mal. Y dice que las mujeres torcieron su corazón. Dice, y una vez que perdió su energía, el alma pierde la energía porque el cuerpo envejece y se hace viejo. Dice, sus mujeres ya, dice, no solamente torcieron, sino que lo inclinaron a tras dioses ajenos. Y dice, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. También sabemos que David, al final de su carrera, como dice Pablo, dice que acabe mi carrera con gozo. Bueno, pues al final de la carrera de David, también a otra mujer, pero no en sí una mujer, sino que fue tentado de su concupiscencia por las mujeres y porque empezó también un camino de soberbia, en fin, porque pidieron rey y desecharon al rey de reyes, al Señor, y el Señor tuvo que poner un rey conforme a su corazón, pero no era el tiempo de que hubiera reyes en la tierra, y encarna esa figura de que también nosotros, aún estando en el camino de excelencia, siendo de corazón puro delante de Dios, también nos podemos torcer, ¿no? Es importante, y por eso hay que estar constantemente leyendo la palabra para que nos redarguya, pero no solamente leer, sino que hay que estar avanzando en el plan. Bueno, en la siguiente diapositiva, en el Salmo 52:3, dice, amaste el mal más que el bien, la mentira, dice, más que hablar justicia. Bueno, simplemente el que ama más a Pedro le dice, ¿me amas más? Y le dice que ame a los salvos, primero a los corderos, ¿no? Que cuide de los corderos. Dice, ¿me amas más? ¿Me quieres amar más? Cuida de los santos y finalmente cuida de los salvos, ¿no? Pedro entró en ese camino de excelencia ya cuando tenía 60 años, muere en Roma y muere crucificado boca abajo, ¿no? Pero el Señor le pregunta, ¿me amas más? ¿No? El Señor nos pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y dice, si quieres ser perfecto, etcétera, ¿no? Nos pregunta, porque tiene que nacer de nosotros todas estas cosas. Bueno, el apóstol Juan dice, hablando de amar más o amar más a Dios, ¿no? En ese camino de ir amando más, dice, y esta es la condenación, dice, porque la luz vino al mundo, Cristo, que era la luz del mundo, vino al mundo, que es Dios encarnado, Dios vino al mundo, se manifestó como hombre, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más las cosas de Satanás, que encarna las tinieblas, ¿no? En todos los grados. Dice, porque sus obras eran malas. ¿Y qué obras son las obras malas? Las obras de la carne. Todo lo que es regocijo y fortaleza de la carne son obras malas, ¿no? Bueno, dice Pablo escribiendo a Timoteo, dice, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. Fíjense, el dinero es la moneda de cambio de este mundo. El que tiene dinero, en su medida, pues puede comprar. Bueno, de hecho hay una familia en la tierra que tienen más de 50.000 trillones de dólares que pueden comprar más la mitad de la tierra, ¿no? Una sola familia. Y va en camino de que una sola familia en la tierra se adueñe de todo el mundo. Y tiene la raíz en el amor al dinero y la raíz en ese querubín caído que es Satanás, ¿no? Que dejó el amor de Dios por dominar, ¿no? La dominancia de la soberbia, no por estar por encima de Dios. Entonces dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice el cual, codiciando algunos, quien codicia el dinero se desencamina de la fe y además es traspasado de muchos dolores, ¿no? El dolor de muerte por falta de amor. Que cuando hay falta de gracia de Dios, uno se encamina, es una balanza, se encamina al amor del dinero. Dice, más tú, oh hombre de Dios. Pablo le habla a Timoteo, teniendo conocimiento de causa de que él es hombre de Dios, dice, huye de estas cosas, ¿no? Dice, ni siquiera mires para allá, huye, dice, y sigue la justicia. La justicia no es más que conocer, dice, sigue la justicia es
camina el plan de Dios, la piedad, que es hacerlo, ¿no? Conocerlo y hacerlo. Dice la fe sabemos que es creer en todo lo que dice la Biblia, hay que creerlo, porque pues, si nos falta, una cosa es creer, otra cosa es dudar. Dudar, hay duda mientras vamos caminando y hay que ir venciendo la duda cuando se vence la duda, porque así somos, porque tenemos una losa de la carne y siempre nos genera duda, pero hay que ir caminar, hay que ir avanzando a más. Dice la piedad, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Indudablemente la paciencia dice que caminemos hasta que alcancemos esa paciencia perfecta que es la muerte, y la mansedumbre no es más que el liderazgo. Dice que el que come la vianda también participa de la mansedumbre y la templanza, que es el liderazgo como hombre de Dios, lidera a otros, ¿no? Bueno, entonces él está diciendo, Pablo le dice que huya de todas esas cosas del dinero y que busque la caridad sobre todas las cosas, ¿no? Dice el apóstol Juan, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no, la principal la principal raíz de este mundo es el amor al dinero. Entonces dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando ponemos nuestra mirada en cualquier cosa, en las cosas del mundo, no, de forma permanente, no quiere decir que no tengamos, o sea, poner la mirada en las cosas del mundo es fijar en nuestro horizonte personal, vuelvo a repetir, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amar las cosas de este mundo es poner en nuestro horizonte personal intereses de este mundo. Otra cosa es que tengamos que caminar en este mundo porque aquí fuimos puestos, pero nuestro horizonte no son intereses de este mundo, sino son los intereses de Cristo. Dice, porque cada uno ama lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Cuando amamos ¿qué es lo que es de Cristo? Pues lo que es de Cristo es el hombre, es el ser humano, es la humanidad. Para él se entregó por ello, se entregó especialmente por un grupo, que son los perfectos, por decirlo así. Pero no solamente son los perfectos, son los santos, son los salvos, y además también hay que tener amor por los incrédulos y traerlos al Evangelio. Dice, porque si amáis a los que os aman, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante todo esto. Entonces, nuestra mira tenemos que caminar en este mundo, pero nuestra mira no está en las cosas de este mundo. Simplemente utilizamos las cosas de este mundo, en definitiva, para servir a Dios y a nosotros. Tenemos que mantener ese cuerpo también, el cuerpo tiene que comer, ¿no? Bueno, el siguiente, el 8, el 9, vale. Aquí viene, dice en Proverbios 8:17, ahí está. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Bueno, hay un predicador que a mí me gusta mucho, hermanos, que es Dante Gebel. Él tiene un evangelio muy rico, un evangelio muy rico. Él llama a sembrar y dice que el que siembra cosecha, dice sembrar abundante semilla y cosecharéis medida rebosante, remecida, etcétera, ¿no? Entonces, él en una prédica dice que Dios nos ama, dice, ¿cómo te ama el Señor? Es una frase que él tiene. El Señor ama a toda la humanidad, pero dice, yo amo a los que me aman, porque finalmente si no amamos al Señor, el Señor cuando nos envía aquí a esta tierra nos ama. Después nosotros nos empezamos a torcer. Dice, ¿cuántas veces quise juntar al pueblo de Israel como la gallina junta a los polluelos y no se pudo, ¿no? No se pudo porque no amaron al Señor, ¿no? Se fueron en sus deleites y en conocer la ley, pero para transgredirla, ¿no? Pensando que engañaban a Dios. No se le puede engañar. Entonces dice, yo amo a los que me aman, y quien ama, dice, el amor está expresado en guardar sus mandamientos. Dice, y me hallan los que madrugando me buscan. Hallar al Señor es encontrar
ese camino de excelencia, y madrugando es aquel que lo hace pronto, el que no duda muchas veces, ¿no? Y se le va el tiempo, se le va la oportunidad y nunca entra a ese camino de excelencia. Al final no lo puede hallar. Bueno, dice que quien halla al Señor, dice, las riquezas y la honra están conmigo, sólidas riquezas y justicia. La riqueza es la inmortalidad, ¿no? Y la justicia no solamente es la inmortalidad, es todas las cosas que rodean a la inmortalidad. Dice, poseeréis todas las cosas, ¿no? Bueno, esa es la recompensa que nos da. Entonces, volviendo a Juan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, Dios ama a todos, ¿no? Pero dice, amo a los que me aman. De forma preferencial, amo a los que me aman y los ama eternamente. Nos da la oportunidad. Dios nos ama a todos. Venimos a este mundo y nos ama, pero nos vamos apartando de su amor. Y finalmente permanece el que le ama. Dice, el que me ama permanece para siempre. No dice, yo amo a los que me aman, ¿no? Bueno, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mismo, en forma de Hijo, se manifiesta a los hombres, ¿no? Y dice que ha dado a su Hijo unigénito. El Hijo es uno con el Padre con el uno con el Hijo, y es como si hubiera venido, es una parte de Dios, el Hijo es una parte, es como si Él mismo hubiera venido, ¿no? Bueno, de tal manera lo amó. Imagínense que nosotros tuviéramos que dar nuestro hijo, ¿no? El unigénito, el único nacido del Padre, para rescatar a los demás hijos que en potencia se podrían perder o se han perdido, ¿no? De hecho, bueno, entonces imagínense el sentimiento de Dios, ¿no? Dice que dio a su hijo, sabía que iba a rescatar a unos pocos, ¿no? Y que esos pocos se iban a volver miles, ¿no? Pero el dolor, el sentimiento, ¿no? De Dios, ¿no? Por la humanidad. Bueno, en Marcos dice, volviendo a la cuestión del dinero, de las cosas de este mundo, dice, entonces Jesús mirándole, le amó y díjole, dice, una cosa te falta, ¿quieres entrar en ese camino de excelencia? Dice, ve, vende todo lo que tienes, da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Bueno, el camino de excelencia pasa por ese desapego de las cosas que nos rodean de este mundo, ¿no? En forma de dinero. Bueno, pues dice que lo dejemos, que lo vendamos. Más adelante también dice que lo dejemos y que le sigamos, porque finalmente dice que sólidas riquezas nos rodearán, ¿no? Y la inmortalidad. Bueno, vamos a ver que hablando del ser humano, y que el ser humano, vuelvo a repetir, es trino, está rodeado de carne, y dice que la carne, dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Nacemos en la carne y ya nacemos enemigos de Dios. Uno puede nacer en la carne, vivir en la carne y morir en la carne. Y sin darse cuenta es enemigo de Dios. ¿Por qué? Por derechos de genética. Porque nuestros primeros padres, dice que la intención de la carne es enemistad contra Dios. En el momento que Adán y Eva, allá en el paraíso, sobre Eva, comienza a escuchar a Satanás, Satanás de forma parcial empieza a entrar en ella su virtud, su energía. Escuchó a la maldad encarnada y entró parte de su energía hasta que esa energía obra. Pues es así. Hoy aquí estamos escuchando energía de la parte contraria, de la parte del Señor, que son sus palabras, y está entrando en nosotros y obra, hermanos, obra en mayor o menor medida, obra en nosotros. Bueno, Eva escuchó a la parte contraria, a la parte caída, y esa vibración a través de sus palabras entró en ella y finalmente rindió fruto y la obedeció y comió de la fruta, etc., dice, ¿no? Y fueron abiertos sus ojos carnales y sintió soberbia, etcétera, y fue y le dio de comer a Adán, y se reprodujeron en la carne porque no alcanzaron a través de la obediencia crecimiento espiritual, una mayoría de edad espiritual para que sus hijos fueran espirituales.
a raíz de ahí, toda la humanidad viene naciendo en la carne y en un proceso de caminar, generación tras generación, el hombre va creciendo. Bueno, espiritualmente. Entonces dice que nacemos en la carne y es enemistad contra Dios, dice, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, no le pueden obedecer simplemente. No se entienden. Es locura. El evangelio es locura para el carnal. Entonces, en Lucas dice, y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense que hay una parte que incluye a la mujer. En ese camino de excelencia solo se entra de uno en uno. En el camino de la santificación podemos caminarlo con nuestra mujer, pero llega un momento que el hombre dice, hagamos al hombre varón y hembra. Ese varón y hembra está presente en cada uno de nosotros, seamos hombre o mujer, tenemos una parte cerebral de razón y otra de emoción. La parte de la razón la representa el hombre y la mujer la emoción, pero dice que dice, si alguno viene a mí, dice, tiene que dejar también incluso a su mujer, si su mujer no le acompaña en la decisión razonal de seguir a Cristo, de lo que nos pide, ¿no? Dice, y aún también su propia vida. Nos pide todo porque al final, pues tenemos que dejar esta vida para tener una mejor vida, para entrar en la vida eterna. Dice que si no dejamos todas esas cosas no podemos ser su discípulo. Dice, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Bueno, aparte de dejar, está hablando de nuestros parientes, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Dice la propia vida y además su cruz. El caminar en la santidad conlleva una dosis de sufrimiento y el caminar en el camino de la excelencia, que no es más que la continuidad de la santidad, es un camino de sufrimiento más intenso, hermanos, y es particular para cada uno. Nos va aplicando la dosis que necesitamos para irnos limpiando. De hecho, ese sufrimiento representa el espíritu de fuego que limpia las cosas. Bueno, dice, así termina el texto diciendo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Lo curioso de todo esto es que dice, las cosas que poseemos las poseemos solo temporalmente, ¿no? Dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee temporalmente, porque solo las vamos a poseer en mientras vivamos, ¿no? Dice, no puede ser mi discípulo, ¿no? En realidad, lo que se esconde es una banalidad detrás de todo eso y soberbia, ¿no? Porque lo que poseemos simplemente nos acompaña mientras tenemos vida. Bueno, en la siguiente, en la diapositiva siguiente, ahí en Hechos, Hechos lo escribe Lucas, y Lucas es ayudador de Pablo, y dice, y ahora, está hablando de Pablo, dice, y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Bueno, Pablo ya le había servido al Señor durante bastantes años, y el Señor le dijo que, dice, vas a tener que sufrir bastante. Él era perseguidor de la iglesia y lo limpia porque era instrumento eficaz. Él conoce las leyes, pero está polarizado hacia el mal. Entonces el Señor lo da 180 grados, le hace caminar por su camino, y Pablo tiene que caminar un camino de tribulaciones y de sufrimiento y de conocimiento primeramente, ¿no? Conocimiento y tribulación. Dice Pablo al final de su vida, dice, yo aquí ligado en espíritu. Él ya tenía la puerta abierta de su casa eterna, desde el espíritu de los huesos, esa es la ligadura espiritual. Dice, voy a Jerusalén
sin saber lo que allá me ha de acontecer, dice, más el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan, más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, una vez que entramos en ese camino de excelencia, dice que hay un gozo también perpetuo en nosotros, la caridad que es el vaso y que en realidad es ese vaso del Espíritu, entrar en esa ligadura, empieza a generar amor y el primer fruto de ese amor es la alegría de saber que estamos en ese plan. Por supuesto que la carne nos hace dudar cada día, estaré o no estaré, estaré ahí, pero dice que el Señor nos fortalece y nos encamina, ¿no? Día a día también. Siempre está el contrapeso de la carne, ¿no? Que nos hace dudar. Bueno, en Gálatas, Pablo escribiendo en Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Bueno, es la crucifixión en vida, es el sacrificio vivo, que es sacrificar nuestra vida en pos del plan de Dios, en hacer lo que nos manda. Y hacer lo que nos manda es llevar el Evangelio a los demás, a quien quiere, claro, evidentemente, porque hay muchos que no quieren, ¿no? Al que quiere, ¿no? Dice, más Cristo vive en mí. No, ya, ¿por qué Cristo vive en él? Porque su viejo hombre ya está deshecho, disuelto. El viejo hombre es, el viejo hombre son los deseos carnales de la carne que se van acentuando conforme vivimos, pero dice que por el contrario Cristo ya habita en él, no solamente ya entró en su corazón, sino que habita en su alma y dice que él imita a Cristo como si fuera un segundo Cristo, ¿no? No es que siempre entendiéndolo en el buen sentido, ¿no? De que él hace lo que hizo Cristo, ¿no? Y a eso somos llamados. Dice, Cristo vive en mí, entonces hago si Cristo vive en mí, pues yo hago lo que hizo Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, pues Pablo lo entendió esto muy bien, e imitó a Cristo muy bien también, ¿no? Bueno, él va a estar ahí también, lo sabemos. En Filipenses 3:8 dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, lo que era ganancia para Pablo, ¿no? Él era de buena familia, tenía buena vida, perseguía a la iglesia, ¿no? Y pensaba que hacía lo bueno. Dice, pero las cosas que para mí eran ganancias, dice, las he reputado pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida, dice, por el eminente conocimiento, por conocer a Cristo de forma profunda. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Bueno, el Señor ya lo dice. Dice que el que no dejare todas las cosas por causa de mí no puede ser mi discípulo. Y Pablo dice que por amor de él lo ha perdido todo, ¿no? A veces no hace falta que uno venda las cosas o dice que lo ha dejado todo, ¿no? Dice, y téngolo por estiércol por ganar a Cristo. Y bueno, y dice, sigue diciendo, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, todo lo que viene a decir es que esa ley mosaica de no matarás, no robarás, dice que no, dice 7 veces no, ¿no? Pero hay 3 veces que dice que honremos a nuestros padres y que honremos a nuestro Padre Celestial, ¿no? En esa honra y el honrar y amar a Dios y a nuestro prójimo. Esos 3 mandamientos se salen fuera de la ley mosaica y están por encima de ella, ¿no? Dice que la justicia es por la fe de Cristo, por creer en Cristo y lo que Él vino a hacer y finalmente que Él murió y resucitó y nosotros lo haremos a su semejanza. Dice, y la virtud de la resurrección, ¿no? La virtud de la resurrección es que el espíritu del mínimo esté en nosotros y nos va a resucitar. Bueno, dice, y la participación de sus padecimientos son en conformidad a su muerte. Ya lo hemos dicho, que este camino implica sufrimiento. Bueno, y en Miqueas, ya lo dije al principio, pero
lo dejé aquí otra vez también como refuerzo. Dice, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que dice que hagamos misericordia. Dice, oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová. Dice, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Bueno, el juicio, dice, solamente hacer juicio. Hacer juicio es pasar por las pruebas de ese camino. El camino hacia el reino tiene muchas pruebas. Pedro dice que como si fuera somos probados como si una cosa pasajera nos aconteciera, como que dice, bueno, pareciera que es una casualidad, pero no, son pruebas. Dice, y amar misericordia. La misericordia es el conocimiento de la palabra y ponerla por obra. Dice, y humillarte. Esa parte de la que dice de humillarte no es más que la piedad, ¿no? La misericordia comprende dos cosas, conocimiento y piedad, que es conocimiento y acción. Bueno, en el 18 dice, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Cuando el hombre comienza a hacer misericordia aquí en la tierra, llega un momento, dice que esa misericordia es para siempre. El hombre va a seguir haciendo y recibiendo misericordia. Se va a volver no como hombre carnal, sino que va a ser transformado en el hombre celestial. Pero dice que hagamos misericordia. Misericordia no es más que compadecernos de las miserias del hombre carnal, ¿no? El hombre carnal está lleno de miserias. Entonces, que también somos nosotros hombres carnales, pero lo que nos dice la palabra es que podemos ser transformados en hombres y mujeres espirituales que alcancemos misericordia de Dios, que Dios esté en nosotros y se la llevemos a otros, ¿no? Bueno, en Jeremías dice Jehová, Jeremías 31, dice Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, lo que significa es que el tiempo, si nosotros aprovechamos el tiempo de nuestra oportunidad, que es el tiempo de nuestra vida, y nos dedicamos a servir al Señor en un camino de santificación y mucho más allá en el camino de perfección, de excelencia, dice que entonces el Señor nos ama, dice, y nos soporta con misericordia. ¿Y qué es lo que nos soporta con misericordia? Pues que nos soporta que aun siendo seres que hacemos misericordia, que buscamos lo espiritual, no dejamos de ser seres carnales y nos soporta hasta el final de nuestros días. Nos soporta es que también nos guarda en ese camino por misericordia, porque también se compadece de las misericordias y del esfuerzo que hacemos por caminar este esfuerzo. Él no se olvida de ningún trabajo de amor, hermanos, y nos soporta, no dice que no, quiere decir que no nos abandona hasta el final para que entremos al reino. Eso es lo que viene a decir esto. Bueno, en Efesios 3:17 ya estamos acabando, hermanos, ya quedanos. Dice que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, dice para que arraigados y fundados en amor podáis comprender, bueno, lo que viene a decir que lo que nos ofrece Dios a través del Señor es muy grande, ¿no? Que el hombre ni se lo imagina, ¿no? Dice cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre, es lo que nos ofrece. Entonces dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice para que arraigados tengamos raíz en él y fundados, el fundamento, ¿no? Dice fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longura, el ancho, largo, profundidad y altura, todo lo que nos ofrece, que es mucho. ¿No? El hombre ahora vamos hablando de cosas del milenio, de las cosas que nos ofrece, de la eternidad, pero aún así no lo podemos comprender hasta que no estemos revestidos de ese hombre espiritual y lo podamos ver acá, cara a cara y estar en el reino, ¿no? Entonces vamos a comprender las maravillas, ¿no?, que nos ofrece, ¿no? Pero eso todavía está encerrado, todavía estamos encerrados en incredulidad de la carne, por eso hay que desechar la carne, ¿no? Hay que morir. Bueno, y el apóstol Juan dice en amor,
no hay temor, ¿no? Dice, pero el perfecto amor viene a través de ese camino de excelencia. En la Biblia dice que viene a través del Espíritu del Padre, que es de las leyes, por decir, de la cuestión técnica, de cumplir las leyes del Padre. Dice que el que no dejare todas las cosas y tal. Pero dice, más el perfecto amor echa fuera todo el miedo que el hombre tiene, las dudas, las va desechando conforme vamos caminando en ese camino de excelencia. Dice, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, Él se entregó, el Señor se entregó por la humanidad. Entonces, lo que hacemos entregándonos nosotros a Él es corresponderle, ¿no? Que eso es, dice que la voluntad de Dios son dos cosas, que cumplamos sus mandamientos y que demos gracias en todo. Entonces, dar gracias en todo es corresponderle con la entrega, con servirle, ¿no? Servirle en amor. Eso es. Bueno, el 22 nos habla el apóstol Pablo en Hebreos 5, dice, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso declarar. Dice, por cuanto sois flacos para oír. La flaqueza de oír, dice, la fe viene por el oír, pero claro, cuando vamos viendo todas estas cosas, pues nos cuesta que dice que dejemos todas las cosas, que vendamos todo, pues es difícil, ¿no? Entonces hay una flaqueza, ¿no? Hay una flaqueza, pero pues Dios nos da un tiempo largo relativamente que es nuestra vida para hacerlo. Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice, habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Porque es niño. Quiere decir que mientras no entremos en ese camino de excelencia y en cumplir esos requisitos que nos pide de dejarlo todo, venderlo todo, etcétera, dice que mientras estamos en un camino de niños, ¿no? No llegamos a adultos, ¿no? Si rememoramos atrás, Jacob tiene que trabajar 7 años por una mujer que no ama, 7 años por la amada y 7 años por el ganado, total 21 años, ¿no? Es una referencia de que la edad adulta comienza ahí, pero solo es el comienzo, los 21 años, ¿no? O sea, de ahí para atrás somos niños, ¿no? Bueno, en Mateo 5, 48 dice, porque si amareis a los que os aman, fíjese dice, si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Jacob tiene que trabajar para alcanzar a la mujer que ama 14 años. Primero trabaja por una mujer que no ama, después por la que ama y después por la descendencia de la mujer amada, y que es José y Benjamín. Y bueno, y finalmente dice que esa mujer amada va a dar frutos más allá de los collados eternos en la persona de José que es vendido y en la figura de Cristo después. Quiere decir que este camino es de esfuerzo, hermanos. El trabajo, ¿no? El trabajo por lo que no amamos. Primero tenemos que ir por lo que no amamos y luego por lo que amamos en un proceso, ¿no? De entendimiento. O sea, quiere decir que cuando nos desprendemos de todas esas cosas nos desprendemos de las cosas materiales, de la raíz de este mundo, de las raíces de interés de este mundo, entonces comienza en nosotros ese proceso de amor, ¿no? Mientras seguimos siendo carnales, ¿no? Amamos a la mujer que no nos ama, ¿no? Que es este mundo, etcétera. En fin. Dice, porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice, ¿no hacen también eso mismo los publicanos? Dice, y si abrazaréis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Dice, ¿no hacen también así los gentiles? Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que nos viene a decir es que tenemos que ir por el pobre, el menesteroso, el enfermo, aquellos a los que nadie se quiere juntar. Cristo se juntaba con ellos, se juntaba, dice, si los que están sanos no tienen necesidad de doctor, no tienen necesidad de mí,
¿no? Porque ya caminaba, hay una parte del pueblo de Israel que sí camina, una pequeña raíz de ese pueblo sí camina, pero la mayoría están enfermos, hambrientos, etcétera, y con ellos se juntan, ¿no? Dice, si amamos nada más a los que nos aman, no, si no vamos más allá, si no hay más amor en nosotros, pues no andamos en el verdadero camino, ¿no? Hay que buscar a aquellos que tienen necesidad de Cristo, ¿no? Bueno, finalmente también hay una paga, hay una paga, dice en Romanos 2:7, dice que este evangelio es para los que buscan, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, dice a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. El fin del evangelio es alcanzar la gloria, ¿no? La gloria sabemos que, bueno, pues es alcanzar a ser un ser glorioso, ni más ni menos que formar parte de Dios, ser Dios, dice Dios sois. La honra es servir, la honra es amar al que te amó, devolverle ese círculo de amor, como Dios dice que todas las cosas fueron hechas con amor y por amor, el hombre es la cúlmine de esa obra de Dios, y es devolverle, es conectarnos a ese círculo y devolverle a través de la obediencia con amor esa honra, dice, y además inmortalidad, dice, la vida eterna. Bueno, esa es la paga del evangelio, de las buenas nuevas de Dios, de la noticia de Dios. Y luego dice que por la contra, dice, más a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, dice, antes obedecen a la injusticia, enojo, ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo mal. Bueno, en fin, y que dice que Dios no hace acepción de personas. Y dice la recomendación de Pablo, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Poned la mira en el reino de Dios, en estar junto al Señor. El Señor es el Rey del reino, ¿no? Es el Señor de la gloria, ¿no? Poned la mira arriba, ¿no? Poner la mira arriba es levantar la vista y ver lo que Dios nos ofrece, esa vista larga, la vista de mirar hacia arriba, hacia el cielo, hacia el reino, ¿no? No, a veces andamos mirando aquí no sé, las cosas de este mundo ahí con pobreza de miras, ¿no? Entonces hay que mirar hacia arriba e ir caminando, mirando las cosas que Dios nos ofrece. Dice, no en las cosas de la tierra. Dice, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, dice, lo que viene a decir, dice, cuando Cristo que vive en vosotros se manifestare, dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿no? Y finalmente en Filipenses nos dice nos dice cómo llegar, nos vuelve a reiterar cómo llegar a ese camino de excelencia y dice, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía. Dice, más algunos también por buena voluntad, ¿no? Entonces hay dos grupos, ¿no? Dice, unos predican a Cristo por envidia y porfía, dice, más otros también por buena voluntad. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, dice, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Fíjense que hay un grupo, por eso siempre digo que me gusta mucho Dante Gebel, expresa muy bien, dice, ¿cómo te ama el Señor, no? Pone la mira en las cosas de arriba, ¿no? Pero dice que otros lo anuncian por contención, dice, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Añadir aflicción no es más que juzgándonos, ¿no? Nosotros mismos, y yo lo he hecho, nos hacemos acreedores a todas las virtudes de Dios y todos los derechos y condenamos a nuestro prójimo, cuando no es así. Dice que cuando condenas a tu prójimo, a ti mismo te condenas, ¿no? Entonces, el evangelio no es de condenación, sino de ayuda, debemos de ser ayuda para nuestro prójimo, para condenarle o no, y para eso es Dios, que lo va a hacer en juicio, y no ni siquiera nos condena a Dios, lo dice la palabra, nos condenamos nosotros mismos, ¿no? Entonces dice que
lo predican por envidia, porfía, dice, para añadir aflicción, huye de ellos, ¿no? Dice, el que tiene ojos, el que tiene oídos entienda, ¿no? Dice, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del evangelio. Dice que pues, dice que no obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me huelgo y aún me holgaré, porque sé que esto, ¿qué es esto? Dice, el anunciar el evangelio, porque sé que al anunciar el evangelio se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Cristo. Lo que nos dice aquí es que prediquemos el evangelio y que vivamos conforme al evangelio. Cristo se irá suministrando hasta que llegue el punto en que entendamos que tenemos que pasar por ese camino de excelencia, hermanos, ¿no? Y que tiene sus requisitos, ni más ni menos. Bueno, pues hasta aquí la predicación.